hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol, y del sol. Me arrulló la viva diana de la brisa. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Mordiscos y vamos por el capítulo número 5 ya. En este caso vamos a hacer un capítulo especial hablando sobre un país que a día de hoy realmente lo está pasando muy mal y ha sido un cúmulo de circunstancias desde los últimos 20 años. Y el país es Venezuela y voy a tener el lujo de tener una pequeña charla con Nícida, que vino de allí ya hace algún tiempo. Hola, Nícida. Hola, Mario, ¿qué tal? Mucho gusto. Y bueno, su red social de Twitter es @NícidaSequera, con Q y con U, todo junto. El del podcast es @de_serpientes. El mío es @Mario81cs. Y voy a empezar un poquito. Bueno, las primeras preguntas es ¿quién es Nícida y por qué tu nombre? Es muy raro. Oye, eso está muy complicado. Sí, ¿no? ¿Quién es Nícida? Pues una persona normal común y corriente como todo el mundo. Trabajo, hago, camino, vengo, voy, hago tropecientas cosas, ya sabes, pero bueno, soy una persona normal como cualquiera. ¿De dónde viene mi nombre? Está muy complicado, porque yo tampoco lo sé. No sé de dónde. Dice mi madre que cuando yo nací, ella no quedó en muy buenas condiciones después del parto. Y en aquella época el nombre había que ponerlo de inmediato. Y me lo puso una enfermera, ¿de acuerdo? Y de una vez me inscribieron con el nombre y tal. Y después no hubo manera de cambiarlo, pues. No conozco a nadie que se llame como yo. No. Ni allá ni aquí. Y Eres la única del mundo. No creo, pero de verdad que no conozco a nadie. Y luego, Sí. bueno, me han llamado de todo, ¿sabes? Me han llamado Felicia, Ceniza. Una vez una señora, cuando trabajaba como teleoperadora, le encantó mi nombre y entonces me dice, oye, me encanta y no sé qué, me acuerdo muchísimo, no lo voy a olvidar. Y a la siguiente vez cuando la llamo, me dice, no me digas tu nombre que ya me lo sé. Ya me lo sé, espérate, que me lo sé, ya sé. Te llamas Cítrica. Bueno, pues eso fue. Qué grande, qué grande. Oh, te lo juro que ya me acostumbré. Cuando estaba pequeña me molestaba. ¿Sabes? Que me llamaran, tenía una profesora de inglés que me llamaba Nicidia y me molestaba muchísimo. Pero luego, pues ya me fui acostumbrando. Mira, a todo se acostumbra uno en la vida. Mira, Ya sabes. qué raro, lo acabo de buscar ahora y me viene por aquí. El 74% de la gente lo usa como primer nombre y el 26% como apellido. Como primer nombre, Nícida fue encontrado 26 veces en 6 países diferentes y como apellido 9 veces, por lo menos en Brasil. Fíjate. O O sea que sea, sois 35 personas en el mundo. con Nícida en todo el mundo de 7.000 millones, O camino de 8.000. Sí, ya me parecía a mí que yo era un poco extraña. Única. ¿Qué pasó? No, que he visto que primer nombre como Nícida en Venezuela solo hay una persona. Soy yo. Debe ser. No sé de qué año, pero puede ser. No te extrañe, o sea, Y hay de muchos verdad. en Estados Unidos aparecer como primer nombre. Bueno, está bien. Oye, mira. Se lo han copiado de mí, ya te lo digo. Sí, no, la verdad que es un nombre bonito. Bueno, mira, me gustaría, porque esto vamos a hablar sobre todo de tu país, de tu experiencia en tu país y cómo fueron las cosas cuando tú estabas y un poco cómo ha sido tu vida allí, y cómo era, cómo evolucionó y todas estas cosas. Entonces, lo primero que me gustaría preguntarte en este sentido es ¿quiénes son tus predecesores? Me refiero a qué clase de oficio hacían, en qué clase de familia, en qué clase de sitios vivían, las ciudades y todo esto y bueno, básicamente eso.
lo que hace que llegues a aparecer tú. A donde estoy. Exacto. Hombre, normalmente lo que has vivido durante tu vida te lleva a donde estás ahora. Yo nací en un pueblito que se llama Bejuma, que forma parte del estado Carabobo. Lo llamaban el Jardín de Carabobo. Yo pasé ahí mi infancia y mi adolescencia. Luego ya salí cuando fui a la universidad, cuando fui a la universidad que salí a lo que es la capital del estado, que es Valencia. Yo me crié en Bejuma, estudié en Bejuma, éramos muy humildes, no teníamos mayor cosa. Mi padre y mi madre tenían una diferencia de edad muy acentuada. Mi padre, cuando se casaron, mi padre tenía 47 años y mi madre 16. Con lo cual, esa diferencia, sí, esa es una diferencia de edad muy acentuada. Menos mal que yo no había nacido porque le había dicho a mi madre, pero bueno, o sea, esas cosas, en aquella época mi madre vivía en un pueblito muy monte adentro y se le acababa de morir su madre y sus hermanos mayores, ella era la pequeña, la solución fue esa, pues cásese con fulano de tal y tal, mi padre. ¿Vale? ¿Y de dónde venían? Y un poquito más atrás, ¿y tus abuelos a qué se dedicaban? ¿Cuántos? Yo no conocí, yo te puedo decir que no conocí abuelos. No conocí abuelos. Te puedo contar que, por ejemplo, los abuelos de mi padre, entiendo que eran de origen alemán, ¿vale? Por lo que dicen, y que llegaron a Venezuela como inmigrantes, buscándose la vida, y tenían como un hato, como una finca, donde sembraban los tatarabuelos, abuelos y eso. Y en el caso de mi madre, igual, en el caso de mi madre también, ellos eran de un caserío que se llama Viejo, y ahí estaban mis abuelos, de allí venían. Mi abuela perdió a su madre muy joven, mi madre perdió a su madre muy joven, y ella quedó como huérfana, pues entonces con sus hermanos, mi madre era muy jovencita y sus hermanos todos mayores ya estaban casados. ¿Cuántos eran en la familia? Bueno, yo puedo decirte que son, a ver, es que 7. 7, sí. Vamos, han muerto todos, solo queda mi madre, que era la pequeñita, y los demás eran muy mayores comparados con ella. Y entonces, pues, a ellos les pareció que lo ideal era que mi madre a los 16 años se casara. Entonces, mi madre se casó con mi padre. Mi padre, son personas sin formación mayor, o sea, sin ningún tipo de formación a mayores. En aquel momento, yo me imagino que llegarían a 6º grado, cualquier cosa de esas. Mi padre se dedicaba al tabaco, ¿sabes? El cultivo de tabaco, él era el capataz de las fincas, era su trabajo, él trabajaba como capataz en las fincas de tabaco. Y mi madre es una manitas, es costurera, cosía muy bien, hacía trajes de novia, tal y cual, tejía, porque ya no teje, muy bien. Mi mamá hace maravillas tejiendo, bordaba, ese tipo de señoras de las labores del hogar y esas cosas que les salían muy bien y le hacían muy bien. Y aquí claro, se perdió un poquito también. Pues sí, bueno, te voy a decir una cosa. Yo nací con las 2 manos izquierdas, yo soy zurda y con las 2 manos zurdas nací. Soy incapaz de tejer y me han puesto los patrones, me han intentado de alguna manera enseñar a manejar los patrones para poder cortar un vestido. Soy incapaz, no los entiendo, ¿sabes? O sea, el que no vale, tampoco hay que... No vale. Mis 4 hermanos, todos saben coser, saben tal, han estudiado, claro, y todo esto, pero que vamos, que como veían a mi madre coser, todos saben coser, todos saben tejer, todos saben todo. Y la única que no sirvió nunca para eso fui yo, porque no era capaz de entenderlo, ¿sabes? O sea, debo tener la cabeza así volteada, no lo sé. Pero, entonces tu mamá se iba dedicando un poco a hacer a ganar un poquillo de dinerillo extra, a lo mejor, quizá no, dinerillo extra no, al contrario. Más bien parecía que el dinerillo extra lo hacía mi padre, porque, vamos, ellos se separaron, yo era muy pequeñita, tendría 6, 7 años, y cosiendo, mi madre nos sacó adelante a todos. Tengo un hermano mayor ingeniero,
que se graduó en una de las mejores universidades de Venezuela. Tengo una hermana que es licenciada en contaduría, es contable, pero con una licenciatura. Estoy yo. Tengo los dos hermanos menores, que estos sí que no fueron a la universidad, pero bueno, siempre se han dedicado a trabajar y hicieron su bachillerato y sus cosas. Y todo esto era mi madre empujando. Hay que estudiar, hay que estudiar, y hay que estudiar, y vivíamos todos estudiando. Nos dedicamos a estudiar y a echar para adelante. Fue muy duro. ¿Cómo era el ambiente en tu infancia? Aquellos primeros, o sea, ¿cómo era? Cuando yo era pequeña, sí. Pues era muy divertido. Sí. Porque mira, éramos muy pobrecitos y yo creo que eso nos quitaba de encima todo el peso del universo. No podía yo de pequeñita, ahora ya después de adulta y desde la distancia, pues lo ves de otra manera, pero en aquella oportunidad, entonces, me imagino que la preocupación la tendría mi madre eternamente, ¿sabes? Y yo, por ejemplo, yo empecé a trabajar a los 7 años, ¿vale? Pero era un juego para mí. Yo trabajo desde que tenía 7 años. Entonces, ¿y qué hacías? Cuidaba un bebé. Bueno. Mira, a los 7 años, muy cerca de casa, había un restaurante bien. en la esquina de la casa. La dueña del restaurante tenía un bebé. Y cuando el bebé dormía, entonces yo me dedicaba a limpiar el restaurante y todas esas cosas. Y pues porque esta señora, que se llamaba Mary, murió hace poco, ella era la que me pagaba los uniformes del cole. Ese era mi sueldo. Ella me compraba los uniformes del cole, los zapatos y todas estas cosas. ¿Y era habitual que los niños trabajaran a esa edad o fue una casualidad? No sé, no, yo creo que los que teníamos necesidad lo hacían. Porque ¿dónde estabas en ese momento? ¿Dónde vivías? En Bejumá, en mi pueblo. Vale. En mi pueblo. Uh-huh. Y pues luego, pero aún así jugábamos muchísimo. Yo nunca fui de jugar con muñecas, yo jugaba béisbol y jugaba al fútbol. Por eso será que me gusta tanto el fútbol. Soy de ese tipo de deporte. Tengo una pasión por el fútbol bastante importante. Y el béisbol, que es el deporte nacional. Luego cuando salí de allá, pues he ido aflojando un poco con el béisbol. El fútbol me sigue gustando. No a los niveles de pasión que tienen aquí, porque no. Pero yo, por ejemplo, la Eurocopa, el Mundial, la Champions League, esos importantes, pues siempre estoy pendiente, siempre los veo, siempre les hago seguimiento. Y cuando era pequeña jugábamos en la calle, cantábamos, hacíamos un montón de cosas. Había momentos cuando yo creo que me tocó madurar muy pequeña, ¿sabes? Porque, por ejemplo, mi hermano mayor, a los 11 años, cuando salió de 6º grado, entró al seminario, ¿vale? Quería ser sacerdote, no sé. Y mi hermana, la siguiente, pues también estaba, era la que ayudaba en casa, estudiaba y ayudaba en casa a hacer las cosas porque mi madre estaba cosiendo. Entonces me tocaba a mí la calle. Es decir, mira, a mi hermano le hacían falta camisas o pantalones o no sé qué, es un pueblo muy católico, te digo, era en aquella época, ahora ya no sé cómo estará la cosa, pero entonces me decían, mira, Jorge no tiene pantalones, no tiene camisas, hay que comprar calzoncillos, tal. Entonces, espera, ya vengo. Y me iba al pueblo, me iba por la calle, que llamaban la calle Real, la más importante de Bejuma, y me iba por las tiendas. Mire, que Jorge necesita camisas, y a la siguiente tienda necesita pantalones, y en la siguiente hay que comprar unos zapatos. Entonces me lo daban, y yo llegaba a mi casa, todo el mundo me lo daba. Y yo llegaba a mi casa con todo resuelto. ¿Sabes? Aquí están los pantalones, aquí están las camisas. Desde que tenía 7 años, todo el mundo me conocía. Porque yo era la que andaba haciendo todo ese tipo de cosas. De repente mi mamá tenía que ir a Valencia, mi hermano estaba en Valencia en el seminario, y había que pagar, un medio costaba el pasaje. Un medio es ahora, no sé, eso no existe. No tiene valor, eso no existe. Y mi mamá muchas veces no lo tenía. Entonces me decía, ay, necesito 2 bolívares. Digamos que en aquella época eran como 12 euros, ahora no sé cómo calcularlo. Y entonces me decía, para ir a Valencia a ver a Jorge este fin de semana. Entonces, espera que ya vengo. Me iba a la plaza, siempre había algún señor de estos amigos de mamá o de papá o lo que fuera. Entonces le decía, mira, mamá tiene que ir a ver a Jorge este fin de semana, pero no tiene dinero. Y siempre volvía a la casa con los 2 bolívares.
¿sabes? Que era lo que le daba a mamá para ir y volver y todo eso. Entonces, yo me acostumbré a eso desde muy pequeña. O sea, pedía limosnas si tenía que pedir, pedía ropa, pedía comida, me acostumbré. ¿Y qué te iba a decir yo? ¿Y el colegio? También iba al ¿Cómo era el cole. colegio? ¿Cómo era el colegio? Pues yo tengo una idea importante de mi colegio, pues, es decir, a pesar de que yo era, no se me daba muy bien, el colegio nunca se me dio muy bien. No se me daba muy bien porque también tenía otras preocupaciones. Es decir, yo estudiaba de 12 del mediodía a 5 de la tarde. Esa era mi primaria. Pero entonces yo de 7 de la mañana a 11 del mediodía tenía que estar limpiando en un restaurante y cuidando un bebé. Y llegaba a mi casa corriendo, me vestía, me iba al colegio y cuando volvía entonces tenía que hacer cosas en la casa y no sé cuánto. Entonces era como que me priorizaba porque cuidar al bebé y limpiar el restaurante daba para comer en casa. ¿Y estuviste Y mucho tiempo compaginando lo que era estudios y sí, trabajo? Muchos estuve años. los 6 años de primaria Ajá, y luego cuando entré al instituto, ajá, al instituto, entonces entraba a las 7 de la mañana al instituto, sí. ¿no? De 7 a 1 y empecé a trabajar en una tienda que Ujú. estuve 5 años por la tarde. Entonces Vale. siempre estuve compaginando una cosa con la otra, igual la universidad, todo, pues. O sea, no recuerdo haber dejado de trabajar porque tengo vacaciones Ya, ya. en mi época juvenil y todo eso. Pero tenía tiempo para todo, porque Mm. también iba, ya cuando crecí, pues, hombre, fue una infancia difícil porque teníamos muchísimas carencias, pero no las viví, no las viví como carencia, las viví de otra manera, había que hacerlo y se hacía. Entonces yo pues hacía todo lo que tenía que hacer, si tenía que pedir, pedía, llevaba las cosas, comía y después salíamos a la calle a jugar, jugábamos todos en la calle y ahí jugábamos hasta las 10 de la noche sin ningún tipo de problema, jugábamos al fútbol, jugábamos a lo que quisiéramos jugar. ¿Y cómo recuerdas el instituto? Me refiero también cómo era el ambiente, yo qué sé, cómo era la educación, cómo eran los profesores, que alguna manía que habría que hacer todos Pues los no, días o algo así. no, no, más bien mi manía eran las matemáticas, los números, siempre fueron pues, madre mía, me llevaron por la calle de la amargura toda la vida, ¿sabes? Y no sé si es, no logré nunca dar con las matemáticas, se me dan fatal. Lo que es las matemáticas y las redes sociales se me dan fatal. Entonces, pero de verdad. Entonces, Pero bueno, me refiero más un poco el qué ambiente clase de del estudios instituto. había, exacto, qué estudiabais, si recuerdas a lo mejor. Bueno, fíjate que había lo que es la ESO aquí, porque allá se llama bachillerato todo, se llamaba, porque ahora también hay la división como aquí, pero en mi época era un bachillerato completo, era primer año de bachillerato, segundo tal, y era como ahora es primero de la ESO, segundo de la ESO, hasta tercero. Y cuando llegas a tercero, que terminas, dividías en ciencias y humanidades, ¿vale? Ciencias eran los que manejaban matemáticas, física, química y humanidades, los que como yo manejábamos eran letras, idiomas y ese tipo de cosas que se me daban muy bien. Entonces yo hice humanidades, me gradué en humanidades. Pero bueno, éramos los mismos chicos que empezamos en primer grado, llegamos hasta tercero de la ESO y nos dividimos. Vale, entonces, claro, cuando terminó el bachillerato, que son 2 años, eh, nos graduamos todos juntos. Los mismos que nos iniciamos en primer grado, nos graduamos todos juntos. O sea, es como una familia que, fíjate, yo hace 21 años que me vine y siguen siendo mis amigos, seguimos contactándonos, porque además éramos los mismos que jugábamos en la calle, jugábamos en todos lados, nos conocíamos todos y no había ese tipo de, fíjate tú, cuando yo llegué a España me sentí muy cómoda y me resultó muy fácil el idioma que nunca lo había oído. Y la primera vez que salí a la calle, allí en Milladoiro, me habló un señor en gallego y lo entendía perfectamente lo que me estaba diciendo. Pero yo Es que no es ahora, tan difícil tampoco, no, no. que no, sí, pero tú ves que hay gente que dice, no entiendo por qué me hablan en gallego, si yo no entiendo, jolines, qué Porque no fácil presta es. atención o porque no lee lo suficiente, seguramente.
porque no le apetece. Claro. Yo te digo que me fue muy fácil, pero es que nosotros éramos muy, muy humildes y teníamos una casita muy mínima en una zona que después teníamos de vecinos italianos, chinos, asturianos, árabes, ¿vale? Entonces nos criamos todos juntos, con lo cual yo aprendí a contar primero en árabe y en italiano que en castellano. Qué guay, qué ¿Sabes? curioso. Sí. Sí. Entonces nunca me he sentido inmigrante en ningún lado, ni extraña en ningún lado, porque yo lo viví desde muy pequeña, los árabes, los chinos, la invasión china, en Becum había muchísimos árabes, muchos libaneses. Pero eso ¿por qué? ¿Por qué había tanta... No me preguntes, pero mi pueblo estaba lleno de libaneses. De hecho, la calle real, que era todo el comercio, era de árabes. Todo era de árabes. Ellos eran los únicos que vendían. Y luego los árabes que iban por las casas. Puede ser que tuviera algo que ver, a lo mejor ya manejabais petróleo, había dinero... Y puede ser yo no recuerdo que haya habido dinero. Si había petróleo, yo no era consciente de eso. ¿Será ahora? Sí. En mi casa dinero no había. No, ya. Siempre cada uno tiene un poco. Mira, tenía unos asturianos que fueron los últimos que llegaron a la zona Filita y Don Pancho. Era buenísimo. Dale, porque ellos eran, para nosotros, cuando nos veíamos, eran ricos. ¿Sabes? Porque tenían ¿Y de qué año hablas más o menos? ¿De qué año te estoy hablando? Mira, tenía yo 11 años. 11, 12 años, estaba comenzando. Y ellos traían 4 niñitos que tenían más o menos la misma edad de nosotros y se criaron igual con nosotros. Entonces, claro, como veían que salíamos nosotros a jugar, los niños intentaban. Nosotros, pero vente a jugar, vamos a jugar al fútbol, vamos a jugar a esto, jugamos al fútbol, al béisbol. Ellos fueron los primeros en tener bicicleta y esta señora les enseñó a andar en bicicleta a ellos. Porque ellos se caían y yo me subía a la bicicleta y salí. Y yo les enseñé a ellos, a los dueños de la bicicleta, a los niños a andar en bicicleta. Y no me di cuenta de las carencias. ¿Te puedes creer que yo no me di cuenta de las carencias que teníamos? Nunca me di cuenta. A veces yo creo que no es cuestión de las carencias, sino de las necesidades. Que la gente se crea muchas necesidades y al final no es para tanto. Bueno, hombre, necesidad había que salir a buscar la comida. Una cosa es la necesidad de comer y otra cosa es la necesidad de tener un iPhone. Son dos necesidades distintas, obviamente. No, pero las necesidades nuestras eran de ropa, de luz, de ropa, de comida, de ese tipo de necesidades. Lo básico, claro. Pero aún así, yo en aquella época no me di cuenta, yo no viví eso como una carencia, a mí me decían, no hay tal cosa, y yo salía a la calle a buscarlo y volví a casa con eso. Entonces nunca lo vi como algo que nos afectara sobremanera. Hombre, como mis 2 hermanos mayores no estaban en casa, mi hermana y mi hermano, entonces claro, la mayor pasé a ser yo, que soy el sándwich. Tengo 2 mayores y 2 menores. Entonces claro, hubo muchas cosas que viví yo, que ellos no vivieron y los pequeños tampoco, porque no se daban cuenta. Entonces, aprendí a callar y a resolver. Aprendí a callar muchas cosas, a callar. Yo veía y empecé a entenderlas y tenía 10 años. Empecé a entenderlas, empecé a tal, y las viví. Yo me crié con esa cultura. ¿No? La vida te obligó un poquito a madurar. A mucho, a madurar y mucho. Entonces, me empecé, por ejemplo, yo tengo una cultura del ahorro en la comida, que me dicen, oye, pero, bueno, pues eso, o sea, la comida es la comida no se puede tirar, la mala costumbre, mira, yo agarro y compro un esqueleto de pollo, el carapacho que llamamos nosotros, huesos de ternera, y me vengo y pico la mitad del pollo y la mitad del hueso, y hago un consomé de hueso de pollo y hueso de ternera, un consomé de ternera y un consomé de pollo, y tengo mucho consomé en casa, guardado, porque si hay que hacer esto, aquí hay un consomé para hacerlo, aquí hay yo me acostumbré así, y me acostumbré a hacerlo así.
Sí, aquí Todo también, esto aquí también. Aparte, eso no fíjate, se en me España de quita. todo esto surgen las croquetas y surgen estas cosas. De aprovechar todo, los cocidos y todas estas cosas, de aprovechar todo lo que tengas. Sí, sí. Pero creo que no todo el mundo ha vivido, No, porque yo creo que aquí se pierde muchísima comida. He visto mucha gente que, o sea, tú tratas de alguna manera de que tus hijos vivan mejor de lo que tú viviste. Entonces, en ese interín algo se pierde, porque por complacer a los niños le pierdes algunas cosas que son básicas. Y yo creo que sí que hay que, no sé si la vida nos da lecciones, que hay que volver sí, un poquito a entender de dónde a la venimos, base, claro. a la base, porque yo creo que la hemos perdido. En Sí, algún un momento poquito. de la vida se perdió Sí. y la vida nos está diciendo ahora, mira, hay que volver. Y Mira, es, Nícida, dime, volviendo un poquito. ¿Tú en qué año vienes para España? ¿98? ¿Puede ser? no, no, ¿96? no, yo llegué en el 2000. Ah, en el 2000, vale, ok, Yo perfecto. llegué, Me gustaría saber más o menos cómo fuiste tú pasando esa época, desde que tú empiezas ya, digamos, dejas de estudiar y ya te incorporas al mercado laboral y ya las cosas pues empiezan a un poco ya más, digamos, te tienes que ganar la vida hasta que decides venir. ¿Cómo fue ese paso? ¿Cómo fuiste viendo cómo iba todo? Si te afectó, conoces casos de gente que realmente decía, yo no me esperaba esto. ¿Entiendes por dónde voy, no? no, fíjate que aún así, por ejemplo, cuando yo terminé el bachillerato tenía 16 años y me tocaba ir a la universidad. Entonces, o sea, ¿te imaginas un niño de 16 años en la universidad? Pues eso. Pero teníamos como un compromiso, o sea, había como un compromiso que sí, que tú tenías que ir a la universidad y tú no sé cuánto, y tú ibas, ¿sabes? Hacías lo que hacía todo el mundo, ya sabías lo que querías estudiar. Yo quería ser psicólogo, no pude, porque me tocaba que ir a Caracas y no había cómo. Quería ser abogado y tampoco pude, porque en Venezuela el colegio de abogados es elitesco. Entonces, era muy costoso. Es para una élite específica. Hay que vestir como, no sé, Pero ¿es público, es privado? ¿Cómo es eso? ¿Es privado es, entonces? es público y a la vez es privado. Es decir, estudiar en mi época, derecho era muy costoso y yo no podía, porque además costaba muchísimo, porque además era como, o sea, se creó una aurea alrededor de la escuela de derecho en el que los estudiantes iban con americana y corbata, los estudiantes, y las chicas tenían que ir vestidas como que si fueran una ejecutiva de una alta empresa, de una empresa muy alta, una cosa de eso, un alta ejecutivo de una empresa. Entonces, yo no podía. Yo andaba en zapatillas y camiseta, ¿qué quieres que te diga? Entonces empecé a coquetear con la izquierda, ¿eh? Cuando entré a la universidad, Muchos venimos ahí, sí, mm, de la pero izquierda. más que nada, protestaba muchísimo. Yo protestaba, bueno, toda la vida he protestado por todo, pero por todo lo que yo considero que tengo Yo que te hacer. conocí protestando. Pues eso. Pero vamos, que toda la vida empecé. Entonces, empecé a coquetear con la izquierda en el sentido de que, hombre, la izquierda del 93, del 94 en Venezuela no era una izquierda radical, no era una cosa de estas que tú no sabías qué hacer o que se ponían locos y tal. Era muy cagona, te lo puedo decir desde ya, porque ellos hacían manifestaciones y yo no iba. Yo organizaba las manifestaciones, ustedes váyanse que yo me voy para mi casa, que le tengo terror, porque ¿Y qué sistema cuando político iba había? ¿Qué ganaban? Un poco, o sea, ¿gobernaba la democracia, derecha democracia. entonces en Venezuela No, allí, o no igual hay que derecha? aquí, Sí. no, sí hay derecha. Ah, vale. Igual que aquí, lo que pasa es que aquí son 2 años la izquierda, 2 la derecha, 2 la izquierda, 2 la derecha, y a aquello no le dan paso a más nadie, porque si se rompe el paradigma, entonces es capaz que pase cualquier cosa. No, hay que probar otras cosas, porque de verdad, hasta ahora yo creo que no ha dado resultado. En Venezuela igual, eran adecos y copellanos. Los copellanos son la derecha y los adecos son la socialdemocracia. ¿Vale? Entonces,
claro, en medio de la ignorancia que te da la adolescencia, tú te das cuenta de lo que está pasando y nada de esas cosas. Pero yo desde la distancia empecé a ver, desde la distancia ahora, con la edad, hace mucho tiempo que me di cuenta, que no le convino nunca. La dictadura de Marcos Pérez Jiménez cayó en 1958, ¿de acuerdo? Un año después nací. Y hemos tenido gobiernos democráticos, uno detrás del otro. En teoría democráticos. Hasta el 98 tuvimos gobiernos democráticos. Del 98 para acá se terminó de torcer la situación. Pero tuvimos gobiernos el 98 fue democrático también, creo, ¿no? En el 98 fue democrático. Ese Chávez sí. ganó. Luego Chávez ya después ganó, ya fue otra cosa. porque estaba la gente harta de corrupción. Entonces, bueno, pero te voy a decir una cosa. Vamos mezclando las conversaciones. Lo que yo viví entre 93, 94, 95, 96, 97 y 98 es lo que estoy viviendo ahora. Un déjà vu. Yo vengo del futuro. Lo que está pasando ahora aquí, yo ya lo viví. Sí, hay mucha Pero, hemeroteca que ya se ve cosas que decía no, Chávez, que repite Iglesias y son calcadas. Bueno, calcadas. no te quiero ni contar. Entonces, te empiezas a dar cuenta que los gobiernos, a los gobernantes, porque no vamos a hablar de la política, sino de los políticos, que es otra cosa. La política es una ciencia y los políticos todos son unos chorras, ¿vale? Porque no hay ninguno que tú puedas decir, no les interesa. Si de verdad les interesara el país, si de verdad, como te salen en las campañas y te dicen, me duele este país como nadie y tal y cual, educarían al pueblo. Un pueblo educado es un pueblo que reclama y protesta. Entonces, tú te das cuenta que el cordón marginal va creciendo, que la gente cada vez estudia menos. Aquí en España es asombroso el tema, porque en Venezuela por lo menos, y no había educación obligatoria, pero en Venezuela todo el mundo quería ser bachiller, por lo menos llegabas al bachillerato, ¿vale? Y mínimamente, muy pocos llegaban a sexto grado nada más. Había que ser verdaderamente perezoso para no ir porque era gratis, lo tenías allí, a la vuelta de la esquina para no hacer el bachillerato. Y todo el mundo lo quería hacer, por andar con los amigos, por lo que sea, pero ibas y lo hacías. Entonces, pero nadie se esmeraba por una cultura de estudios, una cultura general, una cultura que te llevara a formarte, y eso se fue deteriorando cada vez más, de manera que cuanto menos formado eres, más fácil te van a manipular, más fácil, y eso en Venezuela se empezó a ver desde el 90, el cordón marginal fue creciendo. Yo me vine en el 2000. ¿Qué pasó en el 90? O sea, en el 90, ¿cómo estaban las cosas? Bueno, en el 91 hubo lo que se llama el Caracazo, la primera sonada de Chávez. Vale, vuelve a ganar. En el 88 ganó Carlos Andrés Pérez, lo que se llama la socialdemocracia. ¿Vale? Fue un gobierno en donde había muchísima bonanza económica. Aquello era impresionante. La gasolina gratis y todo esto, ¿no? Aquello era, pero todo era subvencionado por el Estado, por los ingresos. O sea, sí, bueno, gratis no hay nada, pero bueno. Gratis sí. no hay nada, pero era subvencionado. O sea, nadie se dio cuenta de esa subvención. Pagado por los del pueblo, vamos, quiere decir que... Vamos, pero quiero recalcar aquí que el Estado no tiene dinero. La gasolina, la luz, el agua, todo era muy barato porque todo estaba subvencionado por el Estado. Vale. Entonces, fue un gobierno, allá era obligatorio 5 años y tenían que pasar 10 para volver a ser candidato. Vale. Entonces, hubo un gobierno de mucha bonanza de Carlos Andrés Pérez y entra el doctor Caldera, no, o Luis Herrera, no, el doctor Caldera, no sé quién entró, ya no me acuerdo. Lo cierto es que el siguiente era los copellanos, la derecha. Entonces la derecha se encargaba de hablar mal, igualito que hablar mal de no sé qué, pero no hacía nada, intentaban de alguna manera, se empezó a ver ese deterioro. Y Carlos Andrés Pérez en el 88, en el 90, creo, en el 90 o algo así, vuelve a lanzarse. Él ganó en el 78, en el 90, vuelve a lanzarse como candidato y gana. ¿Vale? Pero ya la situación no era la misma. ¿De acuerdo? Entonces le tocó que empezar a hablar de quitar subsidios.
Había que empezar a crear Pero entonces, subsidios. ¿qué pasó? O sea, venir de una bonanza económica, Fue todo cuando apareció, subvencionado y fue de cuando repente en el 90... aparece la figura de Chávez. hmm, Aparece en el 90, la figura de Chávez en una intentona el 4 de febrero de 1991, en una intentona de golpe de Estado. ¿Vale? ¿Y eso cómo fue? Y ¿Eso cómo lo viviste? ¿Cómo fue eso? estaba trabajando. Yo estaba trabajando en la fábrica de Barbies, era una de las Ujú. supervisoras de la fábrica de Barbies, y entonces empecé, pero ya en esa época, te lo digo, estábamos hartos de la gente corrupta y de la corrupción, y se veía venir, porque de la noche a la mañana empezaron a aparecer rumores y cosas, entonces tú decías, pero nunca tú decías, puede pasar algo, pero nunca pensamos que de verdad iba a pasar, ¿vale? Esto como que uno dice, esto le pasa a todo el mundo, pero a mí no me va a pasar, ¿vale? Pues nos pasó. Y aparece Chávez y hace una intentona que fue sofocada inmediatamente, duró 24 horas, por decirte algo, y el señor Hugo Chávez fue preso. Empieza aquel follón, Carlos Andrés Pérez tuvo que renunciar a la presidencia del gobierno, tuvo que dejarla, porque además habían saqueos, habían muertos, y tuvo, en este momento digo que la gentileza de decirles, bueno, ustedes no me quieren, yo me marcho. Oído cocina, señor Sánchez. Se fue. ¿Vale? Pero fue el peor el remedio que la enfermedad, porque vuelve el doctor Caldera, y entonces el doctor Caldera deja libre a Chávez. Deja libre a Chávez y le da publicidad. O sea, soy un tipo generoso y lo saca a la luz pública y sale a la palestra y empieza Chávez. Y yo me acuerdo que yo ya tenía mis 3 hijos, tal, debo haber tenido 34 años, algo así, no me acuerdo. Lo cierto es que yo empiezo a oír y es como cuando se te siente una lucecita y tú dices, por aquí no vamos bien, esto no va bien. Había muchísima corrupción y no es ni la Qué cuarta parte raro, de lo que ¿no? hay En ahora. Latinoamérica, qué raro, ¿no? No, sí. Entonces tú vives peleando con todo el mundo, peleando con todo el mundo. Hombre, tú tratas de decirle a la gente, oye, porque allá cuando habían elecciones, digamos, el presidente de la comunidad autónoma, tú le decías a la gente, mira, piensa bien lo que vas a hacer, porque si votas aquí, vamos a seguir con esta demagogia. Vota aquí o vota por otro, pero no le vuelvas a dar el voto. Y te dice, hombre, no, yo voté por él porque me llevó una gallina. Me llevó una gallina y entonces por eso le voté. Gallina y cerveza. La noche anterior a las elecciones. Repartían gallinas y cerveza y entonces todo el mundo iba y les votaba. Y al día siguiente, el lunes, ya les decía yo, con una gallina que ya te comiste y con las cervezas que ya te bebiste, vas a llevar a tus hijos a la universidad. Mm. Bueno, pero es que, bueno, así, gente Entonces sin, o sea, no, tú ya andabas metida ahí en lo que es no, pero andaba algo metida, político un pero poco entre los amigos, entre no. los amigos, ¿no? En charlas de estas que Charlas hablando con los del tema, amigos, ¿no? hablando del tema, nunca se me ocurrió. Y luego sales Chávez a la palestra totalmente cuando lo dejé en el 95, 96, y empiezo yo a investigar. Me consigo después que salió de la cárcel, lo primero que hizo fue ir a Cuba y dictar una conferencia en la Universidad de La Habana. Entonces tú lo veías, era súper delgadito y tenía un afro, pero súper delgadito. Y no tenía un duro, tenía un afro. Entonces él decía que la mejor democracia del mundo, que Cuba era el paraíso para cualquiera. Y lo mismo que oyes por aquí de vez en cuando. Entonces que en Cuba era el paraíso no sé cuánto y que Venezuela tenía que ser un modelo como igual que Cuba para toda Latinoamérica. Y a mí se me puso la mosca detrás de la oreja. O sea, a la primera dije, yo por aquí no puedo pasar. Yo tengo mis hijos pequeños y no, yo quiero futuro para mis hijos. Y empiezo a buscar y me tropiezo con el proyecto en el estado Carabobo. Yo a estas alturas ya vivía en otra comunidad autónoma, en Yaracuy, y me tropiezo con el proyecto que en Carabobo, porque Carabobo era precioso. El presidente de la comunidad autónoma había puesto precioso el tema, era una inversión, era próspero, tal. Y yo como nunca he sido muy tímida,
le escribí una carta, le mandé un email, le dije, mire, doctor Sala, yo soy Yaracuy, yo estoy viendo esto en el panorama y a mí me gustaría saber qué podemos hacer. Y entonces me fue a visitar y me dice, mira, lo que podemos hacer es comenzar con un voluntariado, una estructura del voluntario, donde se le explique a la gente. ¿A ti no te importaría coger tu coche e irte por todas las casas en todas las zonas rurales y explicarles a la gente lo que está pasando? Entonces llevaba un VHS y el Betamax, o sea, la película de cómo era Carabobo. Yo cargaba un televisor, el VHS y todo, y me iba en mi coche todos los días por la tarde y iba a una casa y le decía, mire, puedes reunir 4 o 5 vecinos, nos reuníamos y les explicaba. Y al día siguiente, así se iba corriendo y monté la estructura a nivel del Estado de Yaracuy de lo que era el voluntariado por Venezuela. Esa se extrapoló a nivel nacional porque era muy bueno. Y se transforma en un partido político cuando todos los que estábamos como voluntarios... ¿Sigue activo? Todos los que estábamos como voluntarios no teníamos ni idea de cómo... Tú tienes idea de lo que es la política, pero de cómo se comportan los políticos, no. Entonces el doctor Salas tuvo él salió a la palestra como candidato con Hugo Chávez. Hugo Chávez, te lo puedo jurar, porque esa imagen no se me borra de la memoria, y a la gente se le olvida. Andaba por las calles, ¿sabes lo que es un camión? Sí, un camión, un vehículo grande. Exacto, pero destartalado totalmente, sin techo, sin nada. Y entonces él era muy flaquito, montado encima del camión, él solo, con 2 personas más, por todas las calles hablando, porque no sé qué, haciendo campaña. Empezó así, 5, porque en Venezuela las campañas duran 4 años. Cuando gana un candidato y asume la presidencia, ya hay campaña para la siguiente y eso dura muchísimo. Entonces, sí, eso lo estamos copiando también. Eso también lo estamos copiando. Entonces era muy delgadito. A mí lo que me llama la atención es que es un tío que no tenía un duro, no tenía nada, que se sentaba en la calle a comer en la acera un bocata que le daba un vecino y se muere con una fortuna de 2.200 millones de dólares. Explícamelo. Porque el gordo de la lotería en Venezuela no hay. Casi como Amancio Ortega, ¿eh? Casi era. Fue una cosa... Bueno, sí, ya hablaremos de Maduro, que ya... Bueno, Maduro va más tarde, pero bueno, me estaba recordando un poco, cuando has contado esta historia, me estaba recordando un poco a cuando echan a Pedro Sánchez del PSOE y se coge el coche y se empieza a ir por todas las agrupaciones, que ya es cuando vuelve, gana y echa a todo el mundo. Y bueno, entonces Chávez... Chávez se fue por todos los pueblos, sí. Por todos los pueblos. ¿Y te presentaste en las elecciones al final? ¿O hicisteis algo así? En esa época sí. Ya yo me puse a trabajar con el doctor Salas. El doctor Salas creó un partido que se llamaba Proyecto Venezuela y lo hizo con 2 vertientes. Una que era el voluntariado y el otro que era el brazo político. A la hora de hacer las listas, el brazo político era una marabunta. Arrasó con todo el voluntariado y ahí no hubo manera de recuperarse ni nada. Nos quedamos todos así porque no sabíamos cómo era. Pero yo creía en ese proyecto. Eso pero cuando dices que arrasó con el voluntariado, ¿qué te refieres? Que cuando se fueron a hacer las listas electorales, ¿sí? Los políticos se pusieron como unas fieras y la parte de los que habíamos hecho el trabajo a nivel nacional y habíamos creado una catapulta inmensa, fuimos borrados del mapa. De las listas, ¿te refieres? Fuimos borrados porque los únicos que podían ir en las listas eran ellos. Y las listas fueron de ellos. Luego te decían, hay que votar por... en Venezuela el voto es uninominal. Sí. ¿Vale? Tú votas por una persona en específico. No es como aquí. Yo de verdad que en eso creo que España debería darle una vuelta. Darle una vuelta, porque tú ves en una lista y a lo mejor la cabeza te gusta, pero el resto es, o sea, no. O a lo mejor la cabeza es un error y te gusta el que va de segundo o el que va de tercero. Exacto, ¿sabes? cada uno debería ganarse los votos individualmente. Y sí, si tú haces un voto uninominal es voto por ti, pero no voy a votar por fulano, ni sultano, ni mengano. Sí, de hecho, mira, creo que hay un podcast que se llama Demos Radio,
que creo que tiene por ahí un proyecto ahora mismo para presentar por ahí unas firmas para lograr hacer que se hagan votaciones por distrito en España. Aprovecho y lo meto aquí de cuña, que bueno, se me ha ocurrido ahora. A ver qué tal. Y bueno, yo espero que les vaya muy bien, pero bueno, yo no sí, creo pero que avance. eso también vamos, vulgarmente, se puteó el sistema, porque entonces, imagínate, se votaba con papeles, con cartones. Entonces, un cartón de este tamaño, con 40.000 caras, no conseguías al que tú querías votar. Entonces, claro, porque tampoco había ningún filtro. Porque tampoco, hombre, si tú a título personal no reconoces que no tienes esa capacidad, pues tendrá que haber alguien que diga, mire, usted no va, usted tampoco y usted tampoco. No van a poner un chamán ahí, un tipo fumando un tabaco porque le apetece. Bueno, pues ese tipo de cosas folclóricas que pasaba en Venezuela y esas cosas. Pero la gente había muchísima corrupción en aquel momento. Y una duda, ¿y la gente cómo vivía? O sea, pero el nivel de vida era la bueno gente, ¿sabes o no cómo era lo vivió? Bueno, yo te voy a decir cómo la gente lo vivió. Y te va a sonar mal. Sí, seguro. Escucha bien. La gente lo vivió como si el doctor Salas fuera elitesco, era la casta, que allá se le llama los oligarcas, solo se le cambió el nombre. Y nosotros somos el pueblo, los patas en el suelo, los no sé qué, el pueblo decide, el pueblo para acá, hay que darle poder al pueblo, porque el pueblo es el pueblo contra el rico, ¿no? No, exactamente. Los oligarcas Explícame, yo te he contado mi vida. ¿Yo puedo ser un oligarca? No, pero mi madre y mi padre trabajaron su vida. Mi padre murió hace muchos años, pero trabajaron toda su vida. Mi madre aún está viva, para que nosotros pudiéramos estudiar. Si ella lo hizo y yo pedía limosna y pedía comida y pedía cosas, cualquiera lo podía haber hecho. Con lo cual, mi madre sacó adelante 5 hijos y mi madre no es ninguna lumbrera, ni nada. O sea, trabajando como negros que trabajamos todos. Y entonces, compras un piso y yo nunca lo pude comprar en Venezuela, no se podía. Pero tú muy pasas caro, a hacer no, era imposible. ¿Estaba intervenido por el Estado? ¿Había puesto precio? No, pero era algo a lo que solo tenían acceso algunos. Sí. No todos podíamos, pero podías pagar un alquiler. Nosotros siempre vivimos de alquiler y siempre estuvimos bien, sin ningún tipo de problema. Pero llegar a comprar un coche nuevo, nunca. Un piso, nunca. Porque no pudimos, no podíamos. Por eso para mí, venir a España me resultó importante, porque lo que yo no logré en mi país, lo logré aquí. ¿Sabes? ¿Y cómo fue todo el proceso hasta llegar a España? Me refiero, tú estás en ese voluntariado, de repente echan a todos los voluntarios fuera. Se pierden las elecciones. No, exacto, porque se le vendió al pueblo. ¿Sabes lo que pasa? Otra de las cosas que te va a sonar es la división en el pueblo. El crear el odio. Es decir, vamos a sembrar odio para empezar a dividir. Odio, se empezaron a crear los círculos bolivarianos, los vecinos. Lo de los círculos me suena también. Bueno, esos círculos que se crean donde los vecinos vigilan el barrio. Se empieza a ver, por ejemplo, se empiezan a crear como bandas armadas, es decir, cada partido político tenía su propio hooligan. En Venezuela se llaman bandas armadas. Entonces, imagínate tú, yo salgo a la calle y salí a trabajar, me vestía mínimamente ejecutiva, entonces pasa uno de los patas en el suelo que llamaba, entonces se enoja porque yo soy una oligarca. No es que yo trabajo de 9 de la mañana a 10 de la no, yo soy una oligarca. Porque hay que andar roto, remendado, sucio, con las greñas sin lavar, para poder ser del pueblo, porque si te lavas el cabello, dejas de ser del pueblo. ¿Sabes? Entonces, empiezas a crear ese odio. Se empezó a sembrar tanto. ¿Tú sabes la cantidad de divorcios que hubo? ¿Y eso? Porque ¿Eso por qué? El marido era chavista y la mujer no. Un caso... Qué triste. Sí. El odio, o sea, ahora el pueblo tiene el poder y el pueblo tiene el poder y el pueblo tiene el poder. El pueblo tiene el poder cuando es un pueblo formado, que tiene capacidad para tener poder y manejarlo. Y cuando es libre, por supuesto. Si no, no tiene poder ninguno. Pues, si no tienes formación, no tienes nada,
pero vamos, es que empezaron con ese rollo que el pueblo tiene. Estábamos en pleno proceso electoral, la gente estaba muy harta de la corrupción y se veía venir. Aunque nosotros hicimos un trabajo muy importante durante esa campaña y durante las elecciones, se veía venir la derrota. De hecho, ya a las 12 del mediodía, cuando se empieza a votar a las 8, ya sabía que habíamos perdido y que el señor Hugo Chávez había arrasado completamente en estas elecciones. Entonces la falta de formación de un pueblo te pone como presidente a un tipo sin ningún tipo de formación que se rodea de aduladores que tampoco tienen formación, pero que tienen acceso al dinero y a robar. Y empezaron a robar todos. Empezó, o sea, yo creo que Chávez tenía ideas en la cabeza que no sabía cómo plasmar, que no supo cómo plasmar, y los que estaban a su alrededor tampoco. Y era mucho ¿Pero a qué mejor. clase de ideas te refieres? Bueno, de repente él decía, aquí va a estudiar todo el mundo, ¿sabes? Y yo, hombre, si va a estudiar todo el mundo, no está ni mal, porque sería... Para mí, o sea, quiero entender que está jugando siempre con esa utopía de la izquierda, de que yo te voy a dar un mundo que lo vas a flipar en colores. Todo. Entonces empezaron a crearse las misiones. Misión Robinson, misión no sé qué, misión no sé cuánto. ¿Qué era esto? Una familia entera, más o menos una renta mínima vital. Así, de estas que se oyen por ahí últimamente. Otra cosa que no suena, fíjate qué curioso. Pero vamos que... Y entonces aquello es preferible darte dinero, solo que en Venezuela a mayores de dinero, alcohol y drogas, ¿vale? Proporcionadas por el Estado. Porque ahí ya el Estado ya era un narcoestado. Ya, no. Todavía no. Todavía no lo era, y aún así. Entonces, o sea, era dinero. Entonces, claro, ese poder, resulta que comenzó, ya no había nada que hacer, había una putrefacción que venía de arriba y de abajo y se unió toda. Entonces, empezaron a ver lo que se llamaban los secuestros express. ¿Te suenan? Secuestros express, ¿vale? Y empezaron a ver... México también se lleva mucho, creo. Sí, es muy latino, muy tal. Sí, ¿no? Entonces empezaron esas cosas y empezaron, por ejemplo, yo no paraba de hablar que no, que esto no se hace, que no, que esto está mal hecho, que no, que protestando en todos lados. Mi marido me decía, mira, un día de esto te van a meter un tortazo en la calle. O sea, hombre, si no aprendemos a defender nuestros derechos, lo tenemos crudo. Vale, y se roban en el colegio de mi hijo pequeño, se metieron unos ladrones y se roban unos expedientes. Se robaron 3 expedientes de 3 niños y uno de esos era mío. Y yo... Eso te da que pensar, ¿eh? Hasta ahí llegué yo, de verdad. Mira, no volvió más al cole y entonces yo iba, o sea, imagínate tú en el coche con los 2 niños detrás sentados, me bajaba, puedes aparcar ya en la puerta del banco. Me aparcaba en la puerta del banco, les dejaba encerrados dentro del coche, iba al cajero, haces así para que no viene nadie, por total, iba al mercado, empecé a comprar los seguritos que llaman, que es una cosita aquí que amarrabas a tu hijo pequeño y te amarras tú para que... Ellos me decían, mi hijo pequeño, me decía, mamá, déjame respirar. ¿Ahí ya te estás planteando venir a España o...? Yo, sí. Yo le decía a mi hijo, mira, respirarás cuando yo diga, pero por ahora, calladito. Mira, para todos lados. Y encerrada y asustada. Entonces decidimos, mi marido es español, su madre de aquí de La Coruña y su padre de Carballino. Entonces, pero él se crió en Venezuela, porque su madre murió cuando él tenía 3 años, estuvo aquí hasta los 11 y luego ya se fue a España, a Venezuela, a estudiar. Su padre se volvió a casar y estuvo allá. Y allá lo conocí yo. Entonces, yo le dije, mira, nos sentábamos a conversar y decía, oye, necesitamos algo distinto para nuestros hijos, ¿sabes? Necesitamos algo distinto. ¿Cómo estudian? Aquí no se pueden pagar los estudios, aquí no había manera. Entonces decidimos venirnos a España. Él se vino en septiembre
del 99 a buscar trabajo. Y consiguió un trabajo en Adelaida, entre Padrón y Villadoiro, ¿vale? Y como obrero, porque no, o sea, no daba como homologar títulos ni nada de esas cosas. Y entonces vuelve para Venezuela porque tenía que ir a Venezuela en el INEN, en la embajada, sellar esas cosas y no sé cuánto. Cuando llegó a Venezuela ya tenía la nacionalidad, ya había llegado, de eso no le hacía falta. Le llamó al señor de aquí y le dijo, mira, no hace falta, tal y cual, yo me voy en enero, comienzo a trabajar el 1 de febrero. Entonces mi madrino y yo cuadramos y me dice, pues tú te quedas y tú te vas en mayo o algo así, en abril o mayo, y yo me voy desde ahora y yo voy preparando de mandarte en mayo, ya tú tengas dónde llegar con los niños y todas esas cosas. Entonces yo me acuerdo que yo era, ella se llama gerente, jefe de zona de una compañía cosmética. Con esta carátula yo era jefe de zona de una compañía cosmética, la más famosa de Venezuela, que se llamaba Ebel International, la de las Miss Venezuela y todas esas cosas, y tenía 150 vendedores a mi cargo. Daba conferencias. Era un cargo ya. Hay que organizar mucho, ¿eh? Con cinco asistentes y tal. Entonces, en la penúltima conferencia, faltaban como 2 conferencias. En Navidad había 4 conferencias, y yo creo que en la segunda conferencia de Navidad ya yo había decidido que me venía el 15 de mayo del 2000. Entonces le digo a las chicas, yo digo, ¿de dónde vamos a sacar dinero para pagar los 3 pasajes? Porque el de mi marido ya estaba. Y, o sea, lo que tenemos que hacer, porque había que, por lo menos, homologar actas de matrimonio, partidas de nacimiento, no sé cuánto. Eso era lo que yo sabía nada más. Y los papeles de la niña que ya era bachiller. Entonces, le digo yo en mi conferencia de ventas, señores, voy a vender todo lo que me voy a España. Me voy el 15 de mayo. Vendo todo lo que tengo en casa. Esto era como 10 de diciembre. Vendo todo lo que tengo en casa, pero no lo entrego hasta abril. Hasta abril, finales de mayo, a mediados de mayo, cuando yo me vaya. Ese es el negocio. ¿Vale? El que lo quiera comprar, me lo paga, porque para yo ir comprando mis cosas, lo que yo tengo que hacer, y después en mayo yo entrego todo. ¿Tú puedes creer que yo el 31 de diciembre había vendido hasta el arbolito? Hasta el arbolito. Y me lo habían pagado. Qué guay, eso es maravilloso, ¿eh? Eso está muy bien. Es la gente que confiar en ti, porque yo no vendía productos de belleza, yo vendía la idea de que vendiendo productos de belleza tú podías vivir. Entonces era una gente que confiaba muchísimo en ti, porque había mucha gente que vivía de verdad. Porque en Venezuela tú no tendrás comida, pero para pintarte la boca tienes que tener obligatoriamente. Entonces, lo que es maquillaje y todas esas cosas, o sea, lo que es la mentalidad. Entonces, bueno, eso daba muy buenos resultados. Yo vendí todo, y con eso se pagaron, teníamos pues. Y luego me quedaba el coche y poco más. Y todas mis cosas se fueron desmantelando. Ya a partir del 1 de mayo, la gente empezó a buscar todo. Yo lo vendí, hasta las cajas de herramientas de mi marido, yo lo vendí todo. Ya mi marido estaba aquí, me tocó que lidiar con todo ese tema. Nunca había salido del país. Me tocó, estaba muy asustada. Pero bueno, ¿sabes? Mi idea de Galicia era... ¿Qué fuiste para Madrid y luego hiciste transbordo de avión? No, yo vine por Oporto. Ah, por Oporto. Vale. ¿Sabes por qué? Porque es más barato. No, porque el pasaje incluía que me llevaran hasta la puerta de casa. Mi marido estaba trabajando y no me podía ir a buscar al aeropuerto. Qué bien. Sí, entonces, mira, yo recuerdo que yo, el día, no se me olvida, el día que me vine, por ejemplo, no me esperaba conseguir en el aeropuerto de Maiquetía un autobús con toda mi gente, todas mis vendedoras. Estaban todas ahí llorando, eso fue una lloradera, te lo juro, impresionante. Mis hijos lloraban, todo el mundo lloraba, estaba mi mamá, mis hermanos, todos llorando. Mi hermana no fue porque mi hermana ya lloraba desde su casa. Una cosa, bueno, nos subimos al avión y 2 horas volando y no podíamos parar de llorar. Que nos dieron cafecito, que nos dieron no sé qué. Vino alguien de la cabina y se llevó a mi hijo pequeño, que tenía 9 años, 10 años, y fue hasta la cabina y todo eso. O sea,
nos bajaron un poco los nervios, que fue muy duro. Es meter 40 años de tu vida en 5 maletas, ¿sabes? Y uno de mis hijos quedaba allá porque que es Jorge Luis, que es autista, porque yo tenía que venir a probar para ir a buscarlo, ¿sabes? Entonces yo decidí salir del país, salí con mis hijos, me vengo, yo llegué a Oporto, en Oporto me subieron a un autobús y en el autobús rodamos un buen rato. Mi idea de Galicia era de Galicia para el mundo, el programa, porque era lo que yo conocía de Galicia. O sea, ¿has oído ese programa Y que pasa? yo como no me crié aquí, pues no lo conozco, no sé de qué va eso de Es un Galicia para el programa mundo. un programa de la televisión gallega ¿Y que lo veías en Venezuela? pero vamos, toda la vida. Pues sí, Desde que bueno. conozco, bueno, toda la vida no, desde que conozco a mi marido, veíamos todos los domingos de Galicia para el mundo. Entonces, claro, pero ese es un programa donde no te pasan ningún edificio, sino que toda Galicia es plana, es verde, es unos chalecitos de aldea preciosos, casas de piedra. Estaba enamorada. Y entonces, claro, venimos y tal, y yo tenía que buscar la palabra Milladoiro, yo no sabía que lo demás, yo venía para Milladoiro y yo veníamos pendientes, veníamos 5 o 6 personas en el autobús, y yo le digo al señor Aldo, señor, yo voy para Milladoiro. Usted dígame cuando lleguemos a Milladoiro que yo me bajo. Y tal, y rodábamos, porque nadie me dijo que habían 3 horas, 4 horas para llegar a Vigo en autobús. Yo, pero bueno, ¿y cuándo vamos a llegar a Milladoiro? Señor, ¿usted está seguro que usted va para Milladoiro? Un chichón total. Y entonces, bueno, todavía entramos a Vigo y el señor dice, ya estamos en Galicia. Y empiezo yo a ver edificios. Y entonces yo, pero ¿usted está seguro que estamos en Galicia? Porque en Galicia no hay edificios. O sea, Y Vigo no es especialmente bonita, por lo menos desde mi gusto. En ese no. sentido te encuentras una ciudad muy Claro, simple, no sé. bueno, te voy a decir, el ambiente era tan limpio, tan transparente, porque yo llegué aquí a España, Día de las Letras Gallegas, 17 de mayo, y había un día soleado espectacular. Entonces, ver ese cielo tan azul, todo tan verde, entonces era una cosa que yo nunca en mi vida había visto. Era precioso para mí, Vigo, que fue lo primero que me tropecé, el Puente Randa y todo este rollo, me pareció espectacular, ver el mar en todos lados, pero seguía buscando las casitas de aldea, no llegué a ver ni una, hasta que el señor del autobús me dice, cuando por fin vemos la palabra Milladoiro, llegamos a Milladoiro, señor. Y me dice, señora, yo no le puedo dejar Milladoiro, porque yo no puedo buscar su dirección. Usted va conmigo, vamos hasta Santiago, y en Santiago yo la voy a montar en un taxi, y todo esto no incluía el pasaje de avión, con lo cual, en el año 2000, entonces, me llevaron hasta Santiago, en Santiago me montaron en un taxi, me trajeron hasta la puerta de mi casa, estaba mi marido parado afuera, ya no respiraba, porque, Qué bonito, vamos, ¿no? O 5, sea, 5, guay, 6, ¿no? sí. Y claro, Milladoiro tenía una sola calle en esa época. Una sola calle. Vas ahorita a Milladoiro y es una ciudad. Es como Culleredo, como aquí, como el Burgo y todo esto. Pero tenía una Sí, sola se han calle. creado ahí ciudades dormitorio al final y... Sí, pero es que esta es una ciudad, bueno, claro, porque ahora ya tú tienes aquí 20 y pico de años Mm, y puedes entender eso. Pero mm. tú vienes de una vorágine. Yo era, por ejemplo, la directora de voluntarios para Venezuela, era la jefe de zona de Evel International en la zona donde yo vivía, con lo cual yo tenía mucho trabajo. Había habido una estafa masiva en la comunidad autónoma donde yo estaba, y mi marido era uno de los afectados, que yo era la presidenta de esa tal. Entonces, no paraba en casa en ningún momento, desde las 7 de la mañana hasta las 9, 10 de la noche. Y ¿Y fue quién llegar es Sara? aquí... Y aquello, no había sonidos, No, no había es verdad. el claxon, las cornetas de los coches, no había sonidos. Eso era algo que el primer año me afectó muchísimo, porque fue un choque brutal. ¿Te Venir a mí estresó o qué? ¿O te... no, me angustiaba, era muy angustioso porque, por ejemplo, nosotros llegamos, sí, tal, mi hija empezó en la universidad y mi hijo empezó en el instituto, terminó la primaria para empezar en el instituto. Y mi marido salía
a las 7 de la mañana para el trabajo. Y yo me quedaba sola. Yo que estaba acostumbrada a correr para todos lados. Entonces, yo salía a las 7 de la mañana a caminar por la calle de Miradouro. Iba hasta el final, hasta donde estaba Muebles Compostela, y después volvía hasta allá, hasta donde estaba el Zapatazo, y después me quedaba en el medio, donde vivía yo, que a esa hora ya eran las 8:30. Y veía la gente me miraba, y yo, me resultaba extraño, me resultaba muy extraño que no hubieran peluquerías abiertas a las 7 de la mañana. Me resultaba muy extraño, pues tú en Venezuela pides la cita, mira, yo entro a trabajar a las 8, ¿qué hora me puedes dar la cita? 6:30, 6:30 de la mañana estás en la peluquería, porque te atienden a la hora. Sí, en o sea, España se empieza muy tarde, te todo. empieza bastante tarde, o sea, en Venezuela las peluquerías abren a las 6 de la mañana, ¿qué quieres que te diga? Entonces tú a esa hora te atienden, y si necesitas que te atiendan un domingo, el domingo, ¿sabes? Pues tú pasas a ser cliente de una X peluquería. Entonces, bueno, empezó eso, hasta que en un momento, yo creo que yo llevaba un mes haciendo eso de caminar. Mira, yo ahí aprendí a hablar con las paredes, con los cigarrillos, yo no tenía móvil y aquello era terrible, terrible, terrible. Hasta que un día me para una vecina y me dice que qué hago yo en la calle tan temprano, que de dónde vengo, que a dónde voy. Y entonces le digo, oye, ¿cómo que temprano? No es temprano, son las 7 de la mañana. Para mí no era temprano, era la hora. La hora de salir a la calle. No, que aquí no se acostumbra a salir a esa hora, que no sé cuánto, que para aquí, que para allá. Y por primera vez me invitaron a tomar un café en un bar, que claro, tú dices aquí la palabra bar, yo no quería entrar. Porque en Venezuela la palabra bar, un bar es un botiquín de mala muerte, una taguara de estas horrorosas. Y yo decía, yo ahí no entro, las señoras no entran a los bares. Entonces, Pues claro, mira que no hay bares en España, ¿eh? Uf, pero bueno, pero claro, yo no sabía. Imagínate tú, yo veía a las señoras entrando con los carritos de los bebés a los bares y decía, pero ¿cómo pueden permitir que me... Chorrado, ¿sabes? O sea, que esto, cuando empiezas a cuando empiezas a vivir y a darte... Fue muy difícil la adaptación, la mía. ¿Vale? Mi marido ya había estado aquí muchas veces, se crió aquí. ¿Y qué te iba a decir yo? ¿Y tardas mucho en lo que es empezar a trabajar, a un poco el día a día, a meterte en el engranaje? Bueno, porque yo, yo soy rara, lo reconozco. El primer año me dediqué a leer la Constitución. Sí, eso no está mal tampoco, ¿eh? Bueno, a leer la Constitución para conocer cuál era mi deber y cuál era mi derecho. Sí, algo lógico. Lo que es un DOGA, lo que es un BOE, o sea, aprender todo ese tipo de cosas. Hice cursos de dirección de pequeña y mediana empresa en Santiago de Compostela. El proyecto que yo hice ganó y vino el ministro de Economía y vino el señor Fraga y estaban todos ahí mientras yo exponía en la Cámara de Comercio mi proyecto, que nunca se dio, pero era mi proyecto. Y empecé a hacer cursos. Básicamente estuviste un tiempo formándote y aprovechando un poquito el tiempo. Claro, entonces mi necesidad era integrarme. Vale, eso es una necesidad. Nadie me dijo tienes que integrarte. Entonces, yo tenía necesidad de integrarme. Entonces, mira lo que hacía. Me sentaba en la parada del bus, ¿vale? Yo me sentaba en la parada del bus a las 9, cuando todo el mundo de mi casa se había ido, a las 9 de la mañana me sentaba en la parada del bus y me ponía a hablar con el señor que estaba en un lado. Y hablaba y no sé qué. ¿Y en qué autobús va usted? Pues yo, mira, me voy la verdad es que no me acuerdo el número, pero lo reconozco, le decía yo. Y seguíamos conversando. Y entonces, ¿en este autobús se va usted? No, yo en este autobús no me voy. Ah, bueno, yo sí. Y entonces este señor se levantaba, se iba y se sentaba otro y me hablaba con el otro. Y en eso pasé muchos meses, hablando con mucha gente, oyéndoles hablar, aprendiendo, porque muchas de las palabras que nosotros decimos, que se dicen aquí en Galicia, no significan lo mismo en Venezuela. No, sí, pasa en todos los países. Claro, entonces, pero yo quería integrarme y quería que la gente me entendiera, porque si tú te pones a hablar con una persona que acaba de llegar, el 90% de lo que dice no se lo entiendes. ¿Vale? Y entonces, pues, así me fui integrando hasta que dije, listo, puedo trabajar. Yo cuando te conozco,
ya unos cuantos años después. Tú ya eres presidenta de una asociación de venezolanos en Galicia, ¿puede ser una cosa así? No estaba con el voluntariado, estoy con voluntarios para Mm, Venezuela, pero desde aquí, sí, y estaba dirigiendo a nivel de Galicia lo que es los voluntarios para Venezuela, que desde aquí sí, hacemos cosas por los que están allá. exacto. Luego tenemos unos grupos que se llaman Venezolanos en Coruña, Mm, que también hacemos muchísimo, que eran los que organizábamos las concentraciones en aquí el en obelisco allí y el todo esto. obelisco. Mm. Pues Y, aprendí que me gusta mucho luchar y mm, defender las cosas en las que creo. Entonces, lo aprendí en Venezuela, ya en la última etapa en Venezuela, y cuando llegué aquí o sea, había que defender. Y yo tampoco tenía intenciones de meterme en la política, porque cuando apareció el Coletas, yo reviví sí. lo que viví en Venezuela y volví otra vez a decir, por aquí no paso yo. Ahí Mm. fue cuando tropecé con Ciudadanos. Yo lo que te quería preguntar es, ya una vez estás aquí, ya estás empezando a trabajar y empieza a ir transcurriendo el tiempo, obviamente tú no has perdido el contacto con Venezuela, obviamente, porque de ahí hay una asociación y demás. Entonces, ¿cómo fuiste haciendo esa asociación o cómo te fuiste moviendo o cómo te buscaste la vida para poder ayudar a toda esa gente desde aquí, con lo difícil que es todo eso? Sí. Bueno, pues mira, ha ido, yo te digo cómo comencé en Santiago de Compostela. A mí me tocó, cuando llegamos aquí, el frío era horrible. El frío era brutal. Yo andaba en agosto, tiritaba, era brutal. Y además me tocó llegar en el año en que llovió 6 meses consecutivos en Santiago. Pero cuidado, que aquello era horroroso. Yo le decía a mi marido, me está saliendo moho ya, o sea, que nos encerramos en casa y tal. Y entonces me hablaron de una cosa que se llamaba el SIGA, en Santiago de Compostela, una chica que ayudaba y daba abrigos y no sé cuánto y no sé qué más. Yo fui para allá y me dieron un abrigo largo, abrigo que usé durante 6 años y que tengo guardado, porque además ese fue el que me guareció del frío durante muchos años. Y para mí era muy importante, me dieron abrigos para mí, abrigos para mis hijos, y era muy importante. Entonces yo ya conocí a varias personas y yo le dije a la chica, oye, a mí me gusta lo que tú haces, yo puedo hacerlo. Y me dice, bueno, si tú quieres, dile a la gente que tú recoges ropa, tal, así como un centro de acopio en tu casa, repartes o nosotros lo vamos a buscar. Y empecé a hablar con los pocos vecinos que tenía y les decía, mira, estamos ayudando no solamente a los venezolanos, sino también a los latinos que están llegando, que hay mucha gente pasando trabajo y tal. Llegó un momento, y fue un exitazo, llegó un momento en que la gente simple y llanamente, cuando yo abría la puerta de casa por la mañana, tenía 2, 3 bolsas ahí de ropa o de comida o de cosas. Tú Y, fuiste y la notando chica, que iba aumentando la demanda, o sea que sí, la comunidad sí, latina en la estaba medida que fue empezando a pasando el crecer tiempo fue bastante. aumentando. Y entonces la chica del SIGA los iba a buscar, pero entonces yo a la gente le decía, vete allí, búscalo, que allá lo tienen, o ven aquí, recoge tal cosa, que ya viene la gente del SIGA a llevarse lo que hay. Y eso lo estuve haciendo los 4 años que estuve en Santiago y me vengo para Coruña. Cuando me vengo, aquí hay un espectro más grande, más importante, trabajaba también, pero no perdimos la costumbre de recoger, y qué sé yo, con la gente que íbamos conociendo, mira, recogimos ropa y repartimos, iba conociendo venezolanos, unos y otros. Hay mucha gente que vivía muy cerca de mi casa y que la conozco aquí, que vivía muy cerca de mi casa allá y la conocí aquí. Entonces, así empecé. Hay un grupo muy grande venezolano y empezamos como que a conocernos por WhatsApp, por vídeos, por internet, por intereses comunes, porque luego este acento no se pierde. Entonces estás en el mercado y oyes a alguien y lo oyes hablar, entonces te pones a hablar con él y con un teléfono, otro teléfono, y así empezó a crecer esa comunidad grande. Y seguimos recogiendo ropa y cosas. Te puedo decir que en 2004, 2005, 2006 no era mayor cosa. Pero luego empezó a crecer, murió Chávez, empezó Maduro y empezó a crecer esa comunidad. Está llegando gente solo con la ropa que trae puesta, con niños sin comida, o sea, está llegando gente con Como verdaderos problemas, refugiados de guerra, básicamente. como refugiados de guerra, efectivamente. Entonces, gente sin nada, gente que a mí me escribe gente que yo no sé quién es y me dicen, mire, señora Nícida, sé que usted hace esto,
yo vengo llegando, no tengo sábana. Una señora que llegó, porque su nieta protestaba contra Chávez y la cogieron a la señora, a la abuela, y le dijeron, soltamos a su nieta en el momento en que usted tenga sus pasaportes listos, la montamos en un avión y usted se va para el país que usted quiera. Vale, se vinieron con 500 euros para España, la abuela y la nieta. Entonces, da la casualidad que las conocí en el autobús, viniendo, y estaban aquí refugiadas en un piso patera. Y les recogimos ollas, dos cucharas, 2 cuchillos, 2 tenedores, 2 platos, dos. Eran 2. Y muchos amigos míos, mira que tienes 2 mantas, aquí tienes las sábanas, aquí tienes esto, y tal. Son gente, de esto hace 7, 8 años. Y todavía son mis amigos, ¿no? Y esto, la chica empezó a trabajar, todavía trabaja, se mantiene, han logrado estabilizarse. Eso es muy satisfactorio, porque ahora son ellas las que ayudan, ¿sabes? Bueno, en estas concentraciones que recogimos tanta comida, tanto medicamento, tanta ropa, que recogimos dinero, que se mandaron para Venezuela 100 y pico de kilos de... ¿Cómo lo mandamos? No lo puedes mandar como ayuda humanitaria porque no le permiten la entrada al país. ¿Y cómo haces? Pues así sencillo, Nícida Sequera a fulana de tal. Por ejemplo, Yajaira Vázquez, que fue la directora es la directora de un orfelinato que hay en el estado Sucre, y entonces dentro iba la documentación legal, pero por fuera son cajas que dicen, Nícida Sequera le envía a Yajaira, o un envío marítimo, tardó 40 días, pero iban 100 kilos de comida, de ropa, de medicamentos, iba mucho. Entonces ellos de allá ya sacan, graban, filman todo, entonces te dan un respaldo y empezamos a crecer y a crecer y a hacer las cosas. Y yo me acuerdo, fíjate, perdona, que en alguna de estas manifestaciones del obelisco, en días no muy agradables tampoco, de estas concentraciones mundiales que hacéis de repente en un mogollón de ciudades y tal, y había mucha gente, ¿eh? Y había mucha gente y yo vi mucha gente llorando o sea, hay que estar ahí en medio, ¿eh? No deja de doler. Yo tengo 21 años aquí, no te deja de doler lo que pasa por allá. No te deja de doler porque tú no puedes creer que un país tan rico, con todos los minerales, con el petróleo que tenía, ahora no haya ni gasolina. No hay gasolina en Venezuela. Entonces, claro, es muy triste eso, ¿eh? O sea, lo que es la ambición desmedida de un... Bueno, no quiero ni mencionar, o sea, la ambición desmedida. Entonces, tú cuando ves esa ambición desmedida, que la ves reflejada aquí en otras personas, en otros candidatos, en otros políticos, entonces, claro, tú dices, mira, como España caiga en esto, pero que vamos, que nos vamos al carajo como se fue Venezuela, lo siento mucho por la palabra. Durante la pandemia, el confinamiento, ¿sabes la cantidad? Yo todavía me quedaba comida, me quedaban medicamentos, tal. Me escribía la gente y me decía, no tengo trabajo, no tengo dinero, no tengo comida. ¿Cuántos sois en casa? Somos tantos, hay tantos niños, tal. Entonces, yo le preparaba, ¿sabes? Estas bolsas de plástico al campo, preparaba lo que era para los niños, lo que era para los adultos, le preparaba una bolsa y los bajaba por la ventana con una cuerda y la gente comía. Pues se acabó. Toda la comida se acabó durante el confinamiento. Los medicamentos, no había paracetamol en ningún lado, yo tenía paracetamol. Se repartió paracetamol, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Entonces, te sientes contento. Del año antepasado habilitamos el recoger juguetes. Este es el tercer año. Empezamos a recoger juguetes. Pusimos una caja en la puerta de la librería y esa caja se llenó, ¿sabes? Y la vaciamos y se volvió a llenar, y la vaciamos y se volvió a llenar. Entonces dijimos, vamos a hacer una comida navideña para la gente. Entonces fuimos a varios sitios de venezolanos, nos dieron en uno los bocadillos, en otro los refrescos, en otro no sé cuánto, un mesón grande en la iglesia de los Rosales y hicimos la Navidad para los niños. Estoy notando un poco que es un poco, ahora que estás nombrando esto, que todo esto que es moverte para resolver el problema y tal, es un poco como volver a lo que hablábamos al principio cuando eras pequeñita y tu madre te decía, necesito 2 pesos, ahí vas tú.
Y ahora mismo la gente está diciendo, yo necesito, mira, acabo de llegar, necesito un abrigo, por lo menos un abrigo. Ahí vas tú, toma, un abrigo. Pues mira, yo te puedo contar anécdotas como me llamó una chica que no sé quién es, porque hablé con ella 2 veces y nunca más. Entonces la chica me llama y me dice, señora Nícida, mi abuela y mi tía llegan, no sé, 2, 3 días después porque llegan a Madrid y vienen, no, creo que llegaba al aeropuerto de aquí, de La Coruña, no lo sé. Vienen con sandalias, necesito 2 abrigos y 2 pares de zapatos. Mi abuela calza 35, mi tía calza 38, el abrigo tal, el abrigo ese y el otro M y no sé cuánto. Y yo en ese momento no tenía, entonces me tocó, de verdad que yo tengo unos amigos que, vaya paciencia. Mira, Eddie Rosa, tengo este problema, Celeste, tengo este problema, el otro tengo este problema y el otro tengo este problema. Recogimos los abrigos que se necesitaban, recogimos los zapatos que necesitaban, luego recogimos otras cosas para que tuvieran otras cosas. Y le dije a la chica, pasa por mi casa, recógelo, quitan los abrigos de tu abuela, tu tía, solo me mandó una foto de su abuela cuando le estaban poniendo el abrigo. Qué bonito, Yo me doy por satisfecha. Qué bonito. Y te lo digo, y me llama gente, por ejemplo, las cosas de bebé. No pensaba que se me iba, no pensaba tampoco, nunca se me ocurrió que se me podía dar también este tema, o que la gente tuviera con tanta confianza en mí, que es algo que tú no puedes quebrantar ni puedes violentar, porque además tienes que hacer las cosas bien, porque si no la gente deja de confiar en ti. Entonces, claro, viene una mujer con un barrigón y me dice, no tengo nada. No tengo absolutamente nada para mi bebé, ni cuna, ni esto, ni lo otro. Entonces empecé a hablar con la gente en la librería, con los amigos, a llamar gente. Conseguimos absolutamente todo. La cuna, el carrito, el no sé qué. Vamos, una señora que me llevó una cuna, no, el cochecito era de su hijo que lo había guardado y no sé cuánto, en perfectas condiciones, con su capazo, con el otro, y muchísima gente. Entonces, claro, yo no suelo publicarlo, sino que filmo para que la persona que me contribuyó vea que ya lo entregué y ese tipo de cosas, porque a mí me gusta hacer ese tipo de cosas. Y hemos conseguido, por ejemplo, cosas para los niños, la leche, tal, muchos medicamentos, mucha ropa. Entonces yo ya no pido, porque ya la gente me llama y me dice, tengo aquí tal cosa, es para ti cuando tú quieras. Yo te lo llevo a tu casa, me lo dejan en la librería, yo de la librería busco y traigo para acá. Entonces yo empiezo, bueno, tengo una familia con el marido calza tanto, la mujer calza tanto, los niños tanto, no sé qué, y él de esta familia, y ubico la ropa, entonces llamo, ¿cómo estás de zapatos? ¿Cómo estás de abrigo? Y la gente ha aprendido conmigo que si tienen, me dicen, yo tengo, dele a otro. Y empiezo a buscar. Y digo, sí, claro, la gente tiene que aprender ese tipo de cosas. Entonces, sí. También está bien lo que me gusta. Antes de tirar un poquito de la gente. Porque a veces la gente no es que sea mala, sino que realmente no tienen ese hacer, ¿sabes? Pero si tú vas, está. Seguramente, como tú dices, o sea, tú te pones a preguntar y la gente aparece. Yo imagino que, bueno, anécdotas tendrás miles. Pero yo quería preguntarte, a día de hoy, una persona como yo que nunca ha estado en Venezuela, ¿cómo está Venezuela? En fin, ¿qué es? ¿Qué te cuentan? ¿Qué te dicen? La cuestión es que, por ejemplo, en este momento tú ves que no sale nada, a menos que sea Maduro diciendo chorradas en la tele, no sale nada de noticias importantes. Sí, perdón, ha sido fallo mío. No, ha sido la lámpara que se ha apagado, perdona. No, vale. Tú no ves que no salen noticias, tú no ves que no sale nada, porque está prohibido a cualquier persona que haga declaraciones a la prensa y ese tipo de cosas, pues termina detenido, preso y este tipo de cosas. Entonces la gente se cuida muy mucho porque las cárceles de Venezuela no están hacinadas. Lo 4 veces siguiente más adelante. O sea, es una cosa brutal. Ir a la cárcel es morir directamente. Entonces, no. Entonces, no sabes nada, pero sí te lo cuentan los amigos. Por ejemplo, en mi pueblo, en Bejuma,
O sea, Maduro, el COVID está controlado. No, los muertos están en la calle tendidos en las aceras porque no hay urnas, no hay cómo enterrarlo, no hay nada. No hay Eso no nada. sale en la tele. No, los partos de las mujeres en la calle, atendidos por transeúntes, en la calle. En la O calle. sea, ver una mujer pariendo en una acera. Bueno, de verdad que yo creo que ese es el vídeo más traumático que yo he visto en toda mi vida. Yo así, De vídeos verdad. furtivos, lo último que he visto ha sido pues gente cogiendo comida de la basura, ya está. Y Exacto. escarbando y Bueno, escarbando. pero es que yo venía en el 2000 la gente comía, ya estaba la situación muy crítica, ahora está infinitamente crítica, pero en aquel momento ya era crítica. Perrarina, ¿sabes? El pienso del perro, la gente comía el pienso del perro porque había que alimentarse de alguna manera. Madre mía. Y supongo que al final te comes el perro. Yo no sé, pero de verdad la situación llegó en aquel momento era extrema, pero es que ahora aquello era una liviandad con respecto a lo que está pasando ahora, porque ahora no hay luz, no hay agua. A mí me queda una hermana en Venezuela con una sobrina. Entonces, fíjate, tú intentas comunicarte con ella y nada, y 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, y al quinto día aparece, no teníamos luz, no teníamos internet, no teníamos teléfono, pero ¿qué me estás diciendo? ¿Dónde estamos viviendo? Pero y no entiendo, yo creo que la gente en Venezuela, lo siento mucho por el que no le va a gustar, la gente se acostumbró. Sí. La gente se acostumbró. Ya no hay protestas. Ya estás como resignado. La gente se resignó a vivir como está viviendo. No sé si es que, hombre, yo desde la distancia, porque no estoy allá, no puedo entrar al país, pero desde la distancia, ¿cómo es que nadie protesta? ¿Qué te iba a decir yo? ¿Cómo ves las elecciones estas del 6 de diciembre? Fraudulentas, total. Ahora se está preparando una... Tú estuviste en las elecciones que organizamos en 2017, que Creo que sí. organizamos que no era vinculante, que nos ayudó mucha gente, Miguel Carballal, Miguel Ángel Rosende, Sí, mucha sí. gente nos ayudó como testigos y todo este tipo de cosas. Bueno, en este momento se está organizando, esta sí que es vinculante, es un tema, ¿cómo te digo yo? Intentando de alguna manera, es que lo estoy buscando aquí, intentando de alguna manera que las elecciones, que la Corte declaren las elecciones no válidas, que no pueda haber ese tipo de elecciones. Entonces, intentamos de alguna manera que se haga, que se reconozca a nivel mundial que estas elecciones son fraudulentas. Vale, entonces se va a hacer, mira, es que lo estoy buscando donde no es porque me llegó al email, voluntarios. Entonces, ellos dicen que del 5 al 12 de diciembre, cualquier venezolano en cualquier parte del mundo telemáticamente podrá expresar su opinión como un voto, sí o no, y que lo digan, ¿vale? Y que va a ser válido. Tengan los documentos porque en Venezuela no hay manera de sacar documentos. Ni los puedes sacar allá adentro y los puedes sacar fuera, porque no hay material, no hay papel con qué hacer los documentos, con qué hacer los DNI, con qué hacer los Porque no pasaportes. hay papel. No. Es muy Entonces, fuerte eso, es muy fuerte. yo te digo que no hay, bueno, el gobierno español está aceptando los documentos vencidos para hacer trámite, porque, hombre, no te lo permiten para viajar a Venezuela aquí porque el pasaporte está caducado, por eso hay mucha gente que no ha podido salir. Pero es que no hay papel con qué hacer pasaportes, no hay papel con qué hacer el DNI, no hay papel. Entonces tú no tienes ninguna posibilidad de renovar esa documentación. Así de sencillo. Entonces, claro, ¿cómo hacen? La gente de alguna manera, por ejemplo, para empadronarse aquí, ahora están permitiendo el padrón, con ya sea el DNI o el pasaporte caducado, te lo permiten. El ayuntamiento que quiere, porque aquí el ayuntamiento Sí. de Culleredo, vamos, el alcalde me conoce muy bien, porque fui
allá y me senté a conversar con él y decirle 4 cosas. Yo, hombre, no me venga a decir que usted no sabe lo que está pasando en Venezuela y no puede empadronar a las personas. Si usted no los empadrona, ellos no tendrán seguridad social. Si usted no permite el padrón, ellas no podrán ir al colegio, no tendrán médico, no tendrán nada. Y usted tendrá que darle la posibilidad. Entonces, le mostré cómo el gobierno español se ve que no lo había leído y permitieron el padrón de estas personas. Entonces, bueno, lo están permitiendo, pues el padrón, es que no hay otra, porque ya se conoce a nivel mundial bueno, casi toda Europa permite las documentaciones venezolanas caducadas para hacer trámites oficiales. Es decir, por ejemplo, estos que están pidiendo asilo, este tipo de cosas, pues eso lo permiten hacer con los documentos caducados. Pero luego tú no puedes... ¿Tú crees que...? Perdón. Dime. No, te iba a cambiar de tercio un poco, pero... no importa. No, te iba a preguntar solo si piensas que Maduro caerá. No. Como Franco, ¿no? Cuando muera, pues habrá... Cuando muera dejará un delfín. Mira, es que la cosa ha ido a peor. Chávez, muriéndose, deja un delfín, o sea, como un imperio, como un heredero. Vamos, el tío, yo me muero y en vez de convocar elecciones, que era lo lógico, porque el tío se murió, no, yo dejo aquí a Maduro y Maduro continúe cuando él quiera que llame elecciones. Vale. Maduro algún día morirá y dejará, no sé, a su hijo, al que lo está entrenando, así, o sea, me recuerda a Corea del Norte esto, ¿sabes? Se muere uno y que del otro, y que del otro, y que del otro. Tiene toda la pinta, ¿eh? Hay una depravación moral, una corrupción institucionalizada generalizada. Entonces, mientras todavía haya gente que pueda bachaquear, como llaman allá, que pueda... los mismos policías, las mismas autoridades, cogen los alimentos que llegan de fuera y son los que le venden al pueblo. Entonces, ahora está dolarizado. Es decir, nadie te habla de bolívares, eso no existe. O sea, todo te cuesta la comida, que es basura, que la gente se está muriendo por comer esas cosas, es más cara que aquí. O sea, un huevo te cuesta 2 euros, un huevo. Joder, eso, madre mía, ¿eh? Saca la cuenta. Sí, vamos, te sale la docena, madre mía. Entonces, claro, entonces la gente, yo te digo que yo le mandé dinero a mi hermana. Y entonces mi hermana, claro, yo perdí la noción de lo que es el dinero. Entonces yo le mando un dinero a mi hermana. Y de esto hace 2 o 3 años. Y mi hermana me dice, bueno, ¿puedo comprarme 2 zanahorias? Me moría. ¿Pero qué me estás diciendo? ¿No? Yo le mando yo a mi hermana. ¿Y cómo sale adelante la gente así? ¿Cómo sale adelante la gente así? ¿Cómo tiene ahora trabajos? Por eso te digo, la gente se resignó y se acostumbró. Porque los que estamos fuera, estamos sosteniendo a los que están dentro. Y yo creo que mientras, de verdad, con todo el dolor de mi corazón, porque claro, ¿cómo vas a dejar tú a tu madre que está allá? Mi madre está aquí, pero a alguien que tenga su madre allá, es que aunque sean 10 euros le mandas de alguna manera, porque de paso allá no hay Western Union, no puedes mandarlo a través de un banco. No. Yo le doy a alguien aquí los 10 euros y alguien allá que dejó su dinero, entonces hace un ingreso en bolívares en la cuenta de la persona. Así se está manejando el dinero. Madre mía, entonces habrá intervenciones en el aeropuerto. No tienes otra posibilidad de hacerlo. Entonces, que venga y te digan, no sé, por ejemplo, yo estoy pensionada en Venezuela. Pues yo hice todo, yo cumplí con todo. Yo cuando salí de Venezuela ya tenía mis cotizaciones completas, porque trabajé. Como empecé a los 7 años, cuando salí de 40 años ya había cotizado completo. Y cuando cumplí los 55, ya de una vez, ¡pum!, pensión. Que mandé un poder a mi hermana y mi hermana la tramitó. Mi hermana usa su pensión, la de ella, la pensión del marido de ella, la mía y la de mi madre. 4 pensiones, ¿vale? Y de aquí hay que mandarle dinero mensual para poder sobrevivir. Entonces, ¿hay venezolanos que hacen el viaje ese hacia Venezuela de vuelta para llevar el dinero? No, lo enviamos. No. ¿Cómo? Pero... No, es esto. Digamos que tú
tienes en Venezuela una cuenta, te viniste de Venezuela y tienes una cuenta ya con dinero que no pudiste sacar, porque el dinero no se puede sacar y necesitas sobrevivir aquí, ¿vale? Y allá está mi hermana que necesita sobrevivir. Yo te doy a ti 100 euros y tú, de tu cuenta de allá, le pasas a ella el equivalente en bolívares de los 100 euros. O sea, lo haces por transferencia o... No, allá. Entre banco y banco lo puedes hacer, pero no lo puedes hacer para el exterior, ni de aquí para allá, ni de allá para acá. Ni tienes otra posibilidad de enviar dinero porque eso no existe. Entonces, en Venezuela la gente se ha acostumbrado, por ejemplo, estás enfermo, yo te envío los medicamentos. Necesitas dinero, yo te envío 50 euros. Estás tal, tienes algún problema, yo trato de resolvértelo desde aquí. Y la gente se ha ido acostumbrando. Y te quería hacer otra pregunta. ¿Qué hace Cuba en Venezuela? Pues en Venezuela mandan los cubanos. Chávez metió a los cubanos en Venezuela, sí. En Venezuela las decisiones han expoliado al país. Cubanos, iraníes. A los iraníes les vendieron las minas de diamante, de petróleo, las últimas que descubrieron no me acuerdo cómo se llama el nombre de lo que llevan las ojivas nucleares. Sí, de uranio. ¿Vale? Uranio. ¿No? No. ¿Plutonio? Llevan un ¿Plutonio? compuesto de donde se hace el plutonio, de donde se hace el plutonio. Vale. Ese origen está en Venezuela. Se lo vendieron a los iraníes. Lo están explotando los iraníes. A mí me han contado que tú llegas a Venezuela y te reciben policías cubanos. Policías cubanos, médicos cubanos, maestros cubanos. Y esta cosa de el adoctrinamiento comenzó en el 90. Tenemos dos generaciones que no conocen otra cosa más que esto. Y entonces, claro, son gente que tú les hablas y es como yo lo veo, por ejemplo, en Cataluña. El adoctrinamiento en Cataluña a mí me parece brutal. Entonces tú le hablas a esos niños que no han oído otra cosa nunca en su vida. Solo que España les ataca, que España les roba, que España tal, que España pascual, los libros totalmente deformados, nuestros héroes de la patria, Simón Bolívar y todos estos, fueron sacados de los libros de historia porque ahora la historia es de Chávez para acá. Entonces, claro, tenemos unas generaciones que solo conocen eso. Y luego, pues los médicos cubanos se insertaron en Venezuela, los más radicales, los que son verdaderamente castristas, quedaron en Venezuela, y los que más listillos llegaron a Venezuela para usarla como trampolín para poder salir y poder liberarse del gobierno de la pesadilla cubana, que lo hizo mucha gente. Pero nos invadieron los cubanos, total. Entonces tú ahorita en Venezuela tienes cubanos, libaneses, porque el cordón protector de Chávez, el círculo protector de Chávez, Chávez lo protegían 5 círculos. El primer círculo eran iraníes y libaneses. Y después venían que si los cubanos, que si los no sé qué, que si los no sé cuánto, y el último círculo eran los tontos venezolanos, que eran los que llevaban los tiros cuando tal. Pero de repente tú ves, hay muchos nombres que, no, todos los nombres te suenan como árabes, ¿sabes? Todos los nombres. Esa gente cuando yo vine no existía. Esa invasión de árabes, de libaneses, que Chávez legalizó apenas llegaron, para poder, de alguna manera, tener esos círculos protectores, que los protegían, porque de verdad, yo me atropiezo en la calle con un tío de eso y no sé qué soy capaz de hacerle a Maduro o a Chávez, ¿sabes? Entonces yo me imagino que ellos, si lo estamos haciendo mal, vamos a protegernos. Entonces ellos siempre andan rodeados de mucha gente, debajo llevan chalecos antibalas, llevan esas clases de cosas. Ya veo, es un poco como si Chávez hubiese cogido gente de fuera de Venezuela para protegerles de los venezolanos. Exactamente. Da un poco de esa impresión, vamos. Dices, joder. Y claro, imagínate hasta dónde se ha degradado la cultura, la educación, hasta dónde llega la degradación. Que es el señor Maduro, estos kiosquitos que para vender perritos calientes en Venezuela, un chiriquito, un carrito de estos. Un carrito de estos que vendía perritos calientes.
Maduro vendía perritos calientes en la puerta del Palacio de Miraflores. Sí. Como decir, poner un carrito de perros calientes en la puerta de la Moncloa. Y está el Coletas vendiendo perros calientes. Y de la noche a la mañana viene Sánchez y lo nombra canciller. Eso pasó en Venezuela. Es decir, Joder. Chávez era el presidente y el que estaba afuera vendiendo perritos para todos los que estaban ahí, que le daban a todos. Imagínate que salían del Palacio de Miraflores al pueblo a darle sándwiches y a darle cosas. O sea, Qué grande. perdió la majestad las instituciones. De verdad, de verdad. Pero adentro no los dejaban entrar, no. Pero sí que salían con sándwiches y atún y todas estas cosas. Y Maduro estaba afuera vendiendo perritos calientes. O sea, Maduro pasó de ahí a ser el jefe del sindicato del metro de Caracas. Sí, sí, un dedazo. Y de ahí a ser canciller de la República. Sí, sí. Nada, muy bien, ha ido bien. No se puede quejar. Ni siquiera sexto grado tenía. Ni siquiera sexto grado, madre mía. Cuando un país llega a esos extremos, ¿qué te puedes esperar? Ya. Porque lo importante es montarse ahí. A mí, ¿sabes qué me molesta? Lo mucho que le venden al pueblo, tanto ellos como toda esta izquierda, todo. Lo que le venden al pueblo, que todo es para el pueblo. Todo es para el pueblo. Pero lo primero que haces cuando te montas, en vez de verdaderamente importarte el pueblo, te compras una casa en Galapagares, que se llama el sitio, Sí. o no sé dónde, o pasas a tener guardaespaldas, o no sé qué. Mentira cochina, Sí. que lo único que mira, arrasan con todo. En Venezuela, todos, la izquierda, todos, arrasaron con todos, son unos ladrones, todos. Además considero que son gente que no tienen ningún respeto y sobre todo el famoso expropiese, vamos. Lo de expropiese era una cosa increíble. O sea, cruzar los dedos para que no viera tu local, que no vea mi local. ¿Sabes? Se pierde. Crean la anarquía, porque crean la anarquía. No es anarquía, no es anarquía. ¿Sabes por qué? Porque anarquía se supone que tú eres libre de hacer lo que quieras. Pero pero si cuando tú le das al pueblo, yo te hablo de Venezuela. En Venezuela, hay una reina la anarquía en la calle. Bueno, sí, ya te entiendo. Sobrevivir. Calles, lo que se llama sobrevivir. Hay una anarquía. Tú vas, vas sembrando odio, vas sembrando división, vas alimentando el resentimiento. Yo de verdad, Chávez era un resentido social, Maduro es un resentido social, ellos no tuvieron la posibilidad de estudiar, de salir. Mi mamá se mató trabajando. Mi mamá en este momento ha perdido la mácula de los ojos, ve muy, muy poquito, no puede tejer porque de tanto tejer se le abrió estas cosas aquí. O sea, mi mamá nos levantó a 5 trabajando, sentada, horas y horas y horas haciendo lo mismo. Es decir, es trabajando como tú sales adelante, como tú sacas a la gente adelante. En efecto. No es que yo agarro, Mario, te voy a poner mensualmente 420 euros, 400 tal, para que tú no busques nada que hacer en tu vida. Y no sirves para nada. Está claro. Es que, de verdad, entonces siempre es ese tipo, el pueblo es lo que más importa, el pueblo decide, el pueblo no sé qué, pero cuando te montas en este coroto, el primero que se forra eres tú. O sea, en 2 telediarios tienes una mansión en tal sitio, la princesa la marquesa Irene Montero. Que le da por el amor de Dios, es una señora, de verdad, me gustaría saber cuántas cotizaciones tiene. Esa, fue cajera, a lo mejor ha cotizado más que algún otro diputado. Me gustaría saber qué base de cotizaciones tiene para que ahora salga en Divinity Fair. Ya te digo. Bueno, oye, Nícida, creo que voy a acostar ya, porque ya se está haciendo de noche. Sí, ya estoy. No he controlado el tiempo, no sé cuánto llevamos, pero no tengo ni idea, pero yo la pasé genial. Habíamos quedado a las 4, o sea que son las 6:20, pues no sé qué hora será. O sea, no sé cuántos. Sí, ha estado bien, ha quedado un podcast guay. Bueno, pues voy a ir cortando el programa, voy a ir dejando de grabar. Si quieres despedirte, nombrar tu asociación a lo mejor también.
Bueno, estamos ahora con el grupo de venezolanos en Coruña, apoyando a Venezuela desde Coruña y lo que son los voluntarios para Venezuela, que es el grupo más importante. Ahora estamos en la creación de una ONG, que estamos ahí ya en ese proceso. Pero básicamente, Neno, gracias. Gracias por esta conversación tan amable, tan agradable. Gracias a ti, yo me lo paso muy bien. Sí, muchísimas gracias, la he pasado muy bien. Se me a ver si llega mucha gente de allí. Sí. Hay que luchar, hay que seguir luchando porque todavía tenemos mucho que hacer. Muchas gracias por permitirme participar en tu programa. Ha sido un placer para mí, de verdad. Bueno, un saludo, honestidad. Un placer. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Obligaba mis ojos a no ver la realidad, creando excusas para no escuchar. Yo me escudaba, no reaccionaba, pero tarde o temprano me tenía que marchar. Y mi madre me ayudó, al vacío me lanzó, me dijo: mi negrita, es con buena intención, yo soy tu madre y quiero verte volar alto, y no lo harás si te tengo entre mis brazos. Y yo decía: ¿cómo carajo se hace esto? Dejar mi casa, mi familia y mis afectos, dejar mi tierra y mis amigos, porque no todos se vienen conmigo. Y yo lloré, grité y pataleé, pero la vida me lo hizo entender. Y agarré mi guitarra y mi equipaje y dije: Maduro, coño es tu madre. Y me fui, con mi cabeza llena de dudas, pero me fui. Y aquí estoy, creyendo en mí, acordándome de todo aquello que un día fui. Despedirme fue duro en ese terminal. Lloré todo lo que en un año se puede llorar, pero me fui pa' la frontera. Y espérense que ahora es que comienza mi odisea. Me robaron una maleta, me llevaron, me quedé con la plata porque la tenía en la mano. Seguí pa'lante, pa' atrás no vuelvo. Si Dios me puso esto es porque yo puedo con esto. Y así seguí, haciendo escala noche y día. Crucé 4 países en 5 días, corriendo al trote, comiendo poquito, hablando poco y llorando bajito. Pero llegué, como lo deben saber todos, pues esto se regó de cualquier modo. No sé si esto es ahora, no sé si esto es para siempre, no sé si esto es poquito, para mí fue suficiente. Me fui, con mi cabeza llena de dudas, pero me fui, rabiando Acordándome de todo aquello que un día fui. No me detengo, sigo en la lucha, pues yo sigo haciendo música y la gente me escucha. Ser inmigrante no es jodedera, y el que diga lo contrario que lo diga desde afuera. Ahora camino por el mundo, soltando lágrimas, respirando profundo, mi bandera en la mano, porque si todos somos hermanos, que somos producto latinoamericano. Me fui, con mi cabeza llena de dudas, pero me fui. Aquí estoy, creyendo en mí, acordándome de todo aquello
pueblo. Sí, zurdos hijos de puta, tiemblen. La libertad avanza. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Vamos!